Acerca del tema de asma, seguramente muchos de ustedes han escuchado que el asma es como mediada por el sistema inmune. Es cierto, es mediada por el sistema inmune y seguramente han escuchado ustedes también que el asma o los ataques de asma se producen cuando me expongo a un alérgeno. Voy a prender mi cámara. Ya. Seguramente han escuchado que el asma se produce cuando yo me expongo, no sé, al polen, o me expongo al, no sé, al polvo que está en el aire. Pero no es así en todos los casos de asma. Hay asma incluso que se desarrolla muy tarde en la vida de una persona, o sea, asma del adulto se le conoce. O por ejemplo, hay asma que se desarrolla por obesidad. Es básicamente una reacción de los bronquios. ¿Ok? Entonces, hay varios tipos de asma, pero primero, ¿qué es el asma? El asma es básicamente la reactividad de los bronquios ante un determinado estímulo. O sea, que el músculo que está alrededor de los bronquios se contrae y por tanto hace a este bronquio más chiquito. Es como si tú tuvieses un tubito de plástico y alrededor de ese tubito de plástico lo amarras, no sé, con hilo. Si ajustas más el hilo, pues se cierra más el tubito de plástico y ya no pasa nada por ahí. Igual es con el músculo y con el bronquio. Entonces, el asma es entonces, en conclusión, una obstrucción de las vías aéreas bajas, los bronquios. Es una obstrucción reversible, sí, porque luego de que pase el estímulo, los bronquios se relajan y alivia la sensación de falta de aire. Ya la persona va a estar normal. Entonces, ¿qué tipos de asma existen? A la izquierda existe el asma atópica. Atopia quiere decir alergia. También se conoce como asma extrínseca porque se desarrolla cuando un agente extrínseco, polvo, polen, cualquier alérgeno, ingresa al organismo y hace que mis bronquios reaccionen. Pero el asma no atópica es porque no necesariamente hay un alérgeno externo, no necesariamente, sino que los bronquios ante un estímulo que puede ser incluso que está dentro del propio cuerpo hace que reaccionen las vías aéreas. Por ejemplo, medicamentos te pueden causar asma no atópica, principalmente los COX, específicamente los que están involucrados con los leucotrienos. ¿Okay? Luego están los trabajadores, ¿okay? Los obreros, que están bastante expuestos a irritantes del aire. No es que sean alérgicos, o sea, no es que ese irritante del aire sea un alérgeno, sino que ese irritante del aire, como dice su nombre, irrita la vía aérea. ¿Ok? Y eso hace que el bronquio se cierre. Y el hacer ejercicio, sobre todo hacer ejercicio con un ambiente bastante frío, bastante seco, ¿ok? Eso irrita también las vías aéreas y hace que se cierre. La diferencia con el asma extrínseca es que hay una predisposición de la persona a ser más reactiva o a que su sistema inmune reaccione contra alguna sustancia del medio ambiente que se le conoce por lo tanto como alérgeno. Y a esta situación se le conoce como asma alérgica. ¿Cuál es un factor de riesgo para desarrollar asma alérgica? El bajo peso a nacer. Vino en una pregunta de ENAM, me parece. Te ponían alternativas, ¿cuál no es factor de riesgo? Y te ponían el peso aumentado al nacer. Y no, pues es el bajo. Luego está la teoría de la higiene, que como ustedes saben perfectamente y a grosso modo, esta teoría te menciona que si al momento de nacer no estás expuesto o tienes una, o tus familiares, tus padres, te predisponen a una excesiva higiene, por lo tanto tu sistema inmune no se sensibiliza, no sabe que es un agente dañino y la primera vez que te vayas a exponer a un agente dañino, 5 o 10 años, tus bronquios van a reaccionar, pero como no tienes idea. Entonces, esta teoría de la higiene quiere decir que es mejor exponerse, pero de manera controlada y mesurada, a el ambiente normal, porque en todo el ambiente hay pues diferentes sustancias, microorganismos, nada está estéril. Ahorita ustedes ven, ustedes seguramente, no sé, se acaban de lavar las manos y piensan que su manita está limpia,
pero en la mano hay muchas bacterias que no se van a ir de ahí, viven con nosotros, ¿ok? Entonces, la teoría de la higiene quiere decir no ser el excesivo amante de la limpieza, ni de desinfectar con lejía todo, ¿no? Sobre todo con los niños que tienen que desarrollar su sistema inmune. Un niño que nunca está en contacto con, aunque sea no sé, una pequeña partecita de sustancias del ambiente y todo está totalmente pulcro, su sistema inmune nunca va a conocer qué es lo dañino y como les repito, la primera vez que reacciona va a ser de manera exacerbada. Entonces estas personas, como tienen este proceso alérgico, van a desarrollar o van a sintetizar más inmunoglobulina E. La inmunoglobulina B es como la llave de la alergia, ¿ok? Es como esa sustancia está presente y al toque mi sistema inmune, mi sistema de protección va a comenzar a reaccionar contra estos alérgenos. Pero ¿cómo ocurre esto? Les voy a contar aquí como una historia. Lo que está a la izquierda es la fase temprana de una alergia. Miren lo que está de verde, es un antígeno. Está en inglés. Los antígenos, como saben, son sustancias de agentes nocivos, ¿no? Que son reconocidas por el sistema inmune innato. ¿Ok? Perdón, por el sistema inmune adaptativo, porque recuerden que del sistema inmune innato son los, hoy se me fue el nombre, los PAMs y los DAMs, ¿no? Los moléculas asociadas a patógenos y las moléculas asociadas al daño, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es una sustancia de un agente extraño, que va a ser reconocida por el sistema inmune. En este caso, por una célula dendrítica, que es la que conecta el sistema inmune innato con el sistema inmune adaptativo. Y la dendrítica tiene como función principal comunicar al sistema inmune adaptativo que hay algo dañino en el cuerpo. Entonces la dendrítica agarra, engulla el antígeno, lo presenta al sistema inmune adaptativo, no es como ese enamorado que te presenta una flor o no sé, algo, un regalo, te lo presenta, te extiende tu mano con el regalo, igual. La célula dendrítica extiende sus dendritas y en esa dendrita va a tener como una molécula que se llama MHC, que es la molécula, el complejo molecular de histocompatibilidad, y en esa molécula va a estar adherida un pedacito del antígeno que ha engullido, que ha comido. Entonces, esa presentación de antígenos va a hacer que el linfocito TH2 agarre ese antígeno y se active el linfocito TH2. ¿Por qué linfocito TH2 y por qué no linfocito TH1, linfocito TH17? Bueno, el linfocito TH17 también se activa. Linfocito TH2 y linfocito TH17 son los expertos en la alergia, porque las sustancias que secretan van a mediar la alergia. ¿Qué sustancias secretan? El TH2 secreta interleucina 5, interleucina 4. Eso es memoria. El TH17 secreta interleucina 17. Estas interleucinas, como ven, tienen cada una su función. La de la interleucina 4, como ven ahí, está mejor descrita como estimular la producción de inmunoglobulinas por las células plasmáticas a partir de las células B, ¿no? Los linfocitos B. ¿Qué hacen las inmunoglobulinas? Como están viendo ahí, sensibilizan a los mastocitos. Sensibilizar significa, oye, mastocito, yo soy una IgE que estoy siendo mandada por un linfocito B que está recibiendo la señal de que hay un alérgeno. Entonces, tú, mastocito, vas a quedarte con estas IgE, ¿no? Conmigo, con IgE, para que en una siguiente exposición, cuando venga el alérgeno, al toque, tu mastocito ya te vas a desensibilizar. O mejor, no desensibilizar, perdón, vas a reaccionar. Porque desensibilizar es lo contrario, ¿no? A sensibilizar. La cuestión es que ese mastocito ya una vez que se activa, porque la IgE se une al antígeno, lo que va a producir este mastocito, lo que va a liberar son los leucotrienos, B4, C4 y E4, como ven ahí. Los leucotrienos, como les había comentado, son los que producen la constricción del músculo liso que está alrededor de los bronquios. Y si el bronquio se contrae, porque su músculo se contrae, a eso se le llama broncoconstricción. En conclusión, la activación del sistema inmune innato, específicamente de estos linfocitos, de estas células tipo mastocitos, genera la obstrucción.
Ya. Luego, como ven más arriba, están los eosinófilos. Los eosinófilos son importantes para la producción de moco. Pasa que a través de la interleucina 5, liberada por el TH2, los eosinófilos comienzan a, primero, atraer más células de la inflamación y segundo, decirle a las células caliciformes que secreten más mucinógeno, que se va a convertir en más mucina, y por lo tanto, eso que ven ahí, esto que ven de color, estos que ven aquí de color amarillo, ya, eso es mucosidad. Entonces, tienen que recordar siempre que asma es igual a hipersecreción bronquial más broncoconstricción más edema. Edema quiere decir líquido. ¿Okay? Edema. ¿Edema dónde? Edema acá. Edema acá. Edema es líquido que se acumula en el tejido conectivo, en el tejido intersticial y que viene de la sangre. ¿Y por qué la sangre comenzó a liberar líquido del plasma? Básicamente porque cuando hay una inflamación, cuando hay células así del sistema inmune que se activan, los vasitos sanguíneos también se activan. Porque recuerden que estas células no aparecieron ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Las células aparecieron ahí, los leucocitos aparecieron ahí porque primero estaban en la sangre, luego el vaso sanguíneo se dilató, se adhirieron las células, los leucocitos a la pared y salieron hacia ese tejido conectivo donde estamos viendo las imágenes bonitas. Entonces, para que salgan, el vaso tiene que abrirse, dilatarse. Y al momento que se dilata, no salen solo leucocitos, sino también sale líquido, proteínas, etc. ¿Okay? Entonces, eso viene en una pregunta, por ejemplo, de salud, si mal no recuerdo. Hipersecreción bronquial, broncoconstricción, edema, igual a asma. Obviamente es un proceso reversible. Y como verán acá, luego está la fase tardía. La fase tardía hace referencia al daño crónico producido por la hiperactivación de los eosinófilos. Los eosinófilos son los que terminan destruyendo al epitelio, como ven ahí, porque los eosinófilos en sus gránulos específicos, o también llamados gránulos secundarios, poseen enzimas que les encanta degradar. Y lamentablemente estas degradan la membrana celular, degradan las organelas. Esas son las proteínas básica mayor y proteínas catiónicas, entre otras. Si un epitelio está dañado, ¿qué va a pasar? Inflamación. Más inflamación, más producción de moco, más edema, más broncoconstricción, es lo mismo, que es un ciclo. Entonces vamos a ver aquí al lado derecha las conclusiones y lo que les van a decir en su clase y lo que está en la literatura. ¿Cómo sé yo que es un proceso asmático? O sea, ¿qué patología tengo? Si hago un corte histológico de ese tejido, ¿qué voy a ver? Infiltración de leucocitos en la mucosa. Claro, porque el sistema inmune interviene. Edema de mucosa. Claro, porque hay inflamación, hay vasodilatación. Engrosamiento de la membrana basal, eso se refiere básicamente por el mismo proceso inflamatorio. Como les digo, están saliendo sustancias del vaso sanguíneo, están acumulándose células del sistema inmune en el tejido conectivo, entonces va a haber engrosamiento de la membrana basal. Hiperplasia, hipertrofia del músculo liso se refiere a que el músculo liso se contrae y crece, ¿no? Mediado por los leucotrienos. Broncoconstricción reversible por ese crecimiento y esa contracción del músculo liso. Los cristales de Charcot-Leyden son básicamente esos cristales que están viendo acá. Y miren, esta imagen nos sirve. Esto de acá es mucosidad. Eso que están viendo del color basófilo. No, eosinófilo es eosinófilo porque es más clarito, rosadito. Acá están viendo al epitelio. Uy, lapsus. Voy a hacer un cargador. Y traten de identificar dónde está la membrana basal engrosada, ¿ok? Ya. Entonces, si estas son las células, obviamente debajo de las células, uy, lapsus. Debajo de las células va a estar la membrana basal.
todo esto es la membrana basal. Y acá, en la mucosa, ¿no? Debajo del epitelio, seguimos en la mucosa, aquí hay muchos mastocitos. No sé si se dan cuenta ustedes, o yo no puedo hacer un zoom. No sé si se dan cuenta que son células que su citoplasma es bastante moradito. ¿Okay? ¿Por qué es moradito? Porque está lleno de gránulos con estos leucotrienos que les comento. Miren, el mejor mastocito que se ve acá es el que está aquí a la izquierda. ¿Por qué se ve así moradito violáceo? Porque hay cantidad de gránulos ahí. Ahora miren acá al lado derecho. Este es un cristal de Charcot-Leyden, les pregunto examen también, que es básicamente un conglomerado de inmunoglobulina E. Ay, no me deja dibujar. Ya, bueno, les voy explicando en lo que mi laptop se estabiliza. IgE conglomerado se deposita, se precipita, como se habla con cristales, se precipita y esos cristales de IgE, cristales de Charcot-Leyden. O sea, no tiene más magia. Ya, ahora vamos a seguir con ¿por qué se produce un asma no atópica o intrínseca? El reflujo gastroesofágico, RGE, produce reactividad bronquial, porque recuerden que si este es por adelante la laringe y la tráquea y por acá atrás está el esófago, yo sé que está dibujado medio rarito, pero bueno, cuando hay un tal grado de reflujo gastroesofágico que incluso puede llegar a las vías aéreas, eso produce la reactividad de las vías aéreas, o sea, asma, pero un asma no atópica. Resfriado también te puede producir asma, la contaminación, otro tipo de inflamación de las vías aéreas, sinusitis, rinitis. Sinusitis, inflamación de los senos paranasales. Rinitis, inflamación de la mucosa eh, de la nariz, de la cavidad nasal. Fármacos, también te pueden producir reactividad bronquial. Y lo que les decía, ¿no? Por el ejercicio. Cuando uno inhala rápido el aire, sobre todo si es aire seco y frío debería ser. Finalmente, chicos, con esta diapo, ¿cuál es la clínica de asma? Es una clínica heterogénea, es decir, no todos los pacientes asmáticos van a tener los mismos síntomas. Primero, porque los síntomas se presentan en estos llamados brotes o ataques de asma. Okay. Ahorita tú puedes ver a un paciente asmático feliz, tranquilo, estudiando y todo. Está en su periodo entonces asintomático, tranqui. Pero luego llega un periodo en el que sufre un ataque. ¿Por qué sufre este ataque, este brote? Lo vamos a ver más adelante. Les voy a explicar, pero vamos a ver ahorita por qué se llama ataque. Esto que está aquí en imagen superior es el bronquio de una persona asmática. La pared engrosada, músculo hipertrófico, hay mucosidad al centro, hay una mucosa con células del sistema inmune. Pero miren este bronquio que está aquí más a la derecha, la pared está mucho más engrosada, mucha más mucosidad. Esto es en un ataque de asma. Es lo mismo, solo que exacerbado. ¿Y exacerbado por qué? Por alérgenos, exacerbado en el caso de un asma atópica. En el caso de un asma no atópica, exacerbado por el ejercicio, exacerbado por el reflujo, exacerbado por obesidad y así. ¿Cómo van a ver ustedes un pulmón de un paciente con asma? Pasa que como la vía aérea está obstruida, no va a dejar pasar bien el aire, pero principalmente no va a dejar pasar bien el aire cuando lo exhalamos. Imagínate que quieres botar todo el aire que tienes en el pulmón, pero como está obstruido, no pasa, no sale. Y ustedes se preguntarán, Brigitte, pero cuando ingresa aire, ¿ingresa normal? No es que ingrese 100% normal, ingresa con cierta restricción, pero la restricción es mayor para la salida, para la exhalación. Sobre todo en los ataques, ¿no? Como están viendo acá. Entonces, como la persona tiene restricción para exhalar, botar el aire, van a notar ustedes que la persona exhala por más tiempo, porque como está botando, está exhalando, mejor dicho,
poquita cantidad de aire, necesita más segundos para que termine de exhalar todo. Por lo tanto, a veces no terminan de exhalar todo el aire y a veces el pulmón se queda con un aire extra. Por lo tanto, el pulmón cada vez se comienza a inflar, inflar, inflar. Claro que no en un día, ¿no? Sino a lo largo de los años se comienza a inflar, inflar con un poquito más de aire. Por eso es que de lo que un pulmón debería ser así, pulmones esto, ¿no? De tamaño normal, en este dibujito, los pulmones de un paciente asmático los van a encontrar así. Ojo, si es un paciente asmático de 3 añitos, pues no lo vas, perdón, de 3 añitos no, de 10 añitos, 15 añitos, no lo vas a encontrar pues así con los pulmones todo insuflados, ¿no? Porque recién está ocurriendo su proceso asmático de repente. Pero un paciente asmático ya de larga data, que ha tenido varios brotes en toda su vida, ahí ya vas a notar los cambios crónicos del asma. Acá, ¿cómo sé yo que es un pulmón hiperinsuflado? Primero, porque el diafragma está aplanado. El diafragma normalmente debería ser un poquito más así, ¿ok? El ángulo costo diafragmático es un poquito más agudo, no es así. Y también porque aquí un pulmón no está negro completamente, nunca. Por más aire que haya, no. Entonces, este está hiperinsuflado porque está realmente negrito, negrito, porque está reteniendo bastante aire. Entonces, para concluir, ¿por qué se produce esto? Restricción de la exhalación conlleva a hiperinsuflación pulmonar. Hiperinsuflación pulmonar o esta restricción de la exhalación me lleva a expiración prolongada. Sibilancias respiratorias se refiere a que como el bronquio está todo cerradito, por ahí al pasar el aire va a silbar. Así como cuando nosotros silbamos, cerramos la boca y silba, ¿no? Ya. Ahora les voy a mencionar algo muy importante. Lo que desencadena los brotes de asma son las infecciones virales, principalmente en los niños, ejercicio, irritantes como el humo de carro. ¿Cómo sé yo que un paciente está teniendo un ataque de asma? Primero, hay ataques, exacerbaciones, brotes, crisis, todo significa lo mismo, que pueden ser leves, moderadas o severas. Mucha atención acá. Esto les encanta preguntar a los neumólogos en los temas de asma. Lo colocan en el examen ENAM de salud. E incluso este de acá, este concepto de acá, no lo colocan en la facultad. Pero créanme que luego lo van a tener que aprender porque lo preguntan en los exámenes. ¿Cuál es la diferencia de una crisis moderada severa? Es de acuerdo a estos parámetros que están acá. Y son tantos que como te va a venir esto en el examen, pues tú vas a pensar, me los tengo que memorizar todo para que a la hora del examen esto sepa en cuál encaja. No. Los que debes recordarte son la frecuencia respiratoria, el uso de músculos respiratorios, la frecuencia cardíaca y algo que no está acá, que es la saturación de oxígeno. Se dice que una crisis leve es cuando tú saturas al paciente y estás saturando más de 95. O sea, está llegando bien el oxígeno a la sangre. Una crisis moderada, saturación de oxígeno mayor a 90 y obviamente menor a 95. Y una crisis severa menor a 90. Hasta ahí creo que está súper fácil. Pero ahora viene la frecuencia cardíaca, viene el uso de músculos. El uso de músculos va a estar en ambos, pero el tema es que en una crisis severa voy a usar pues muchos músculos accesorios. Voy a ver que el paciente tiene esto, tirajes, ¿no? Voy a ver que sus músculos del tórax se están contrayendo, relajando porque están ayudando al tórax a expandirse, a expirar también. En cambio, en la crisis moderada, pues ligero. Así te lo van a poner en los exámenes, con poco o nada uso de músculos accesorios y así. La frecuencia respiratoria en una crisis severa, memorízalo, más 30 respiraciones por minuto. Crisis moderada, 20-30. Crisis leve, 20 te pueden poner, o menos de 20. ¿Ok? Frecuencia cardíaca, igual, memoriza. Crisis severa, más de 120. Moderada, de 100 a 120. Como les digo, esto, cuando yo llevé el curso de Neumo, no me lo enseñaron, pero cuando comencé a resolver preguntas de exámenes nacionales de Neumo, me di cuenta que esto venía. Y fue justamente así que decidí prepararme mejor con preguntas de exámenes nacionales que con lo de la U, ¿no? Porque al final no es todo. Finalmente no, porque nos falta tratamiento, pero el tratamiento es súper fácil. Diagnóstico de asma.
Estos dos exámenes los pongo porque son los que más preguntan. La espirometría, como ustedes saben, es básicamente una prueba en la cual yo mido los volúmenes de aire de una persona, ¿no? Cuando ingresa el volumen de aire, cuando sale, o cuando ingresa con fuerza, o cuando sale con fuerza, ¿no? Volumen expiratorio forzado, volumen inspiratorio forzado. Y la respuesta del broncodilatador es como hacer una pruebita, como un ejercicio. Es como que yo digo, ah, ya, tú tienes asma, ¿no? Ya, a ver, vamos a comprobar el asma. Yo te voy a dar un broncodilatador, o sea, voy a dilatar tu bronquio. Y si sí dilata bien, hay un parámetro para decir que sí dilata bien. Si sí dilata bien, efectivamente tienes asma. Pero si no dilata bien, probablemente no tengas asma, ¿no? Muy probablemente. Entonces, comenzando con la espirometría normal te mide primero cuánto has inspirado, eh, cuánto volumen de aire has inspirado y luego mide cuánto volumen de aire has expirado en un minuto. Ojo, pero no es una expiración así como tranquila, no. Es una expiración, oye, perdón, no es una expiración en un minuto, sino es una expiración que la haces fuerte y en menos de 6 segundos. ¿Ok? Pero luego lo van a ver por varios momentos, o sea, te van a decir, inspira y expira lo más fuerte que puedas en menos de 6 segundos. Y luego te van a decir, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Y van a calcular el promedio de ese volumen de expiración forzada en un minuto. ¿Ok? Ya. Entonces, lapsus. Uy, ¿qué pasó? Algo pasó, chicos. Ya. 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 Hay lapsus, chicos. Fallas técnicas. Bien, acá. Ya. Entonces, ¿cuál es el resultado de este examen? A ver, creo que mejor voy a compartir con mi otra laptop para evitar inconvenientes. Ya. Entonces, acá está el primer examen. Voy a tener entonces dos valores. Primero voy a tener el volumen de cuánto la persona ha expirado en un minuto. Y segundo, voy a tener cuál es su capacidad total. Es decir, luego de que la persona expira, le voy a pedir que nuevamente agarre aire. Y cuando le pido que agarre todo el aire que pueda, ahí es que yo estoy viendo qué tanto de aire entra en sus pulmones. ¿Ok? Que es esta curva de acá abajo. Que no se ve la curva, porque lo normal es que esté como casi del mismo tamaño que esto, ¿no? Por eso es que no se ve, está tapado por la curva rojo y celeste que indican otra enfermedad. Entonces, si yo veo que su capacidad vital forzada está normal, ¿ok? Y que el volumen expiratorio forzado está normal, eso quiere decir que su pulmón tiene una buena capacidad para que ingrese el aire y segundo, que su pulmón tiene una buena capacidad para exhalar el aire, o sea que no hay ninguna obstrucción. Pero ¿qué pasa si al momento de yo expirar, la persona o el doctor ve que la persona expira poquito? Si expira poquito, eso es indicativo de una obstrucción. Entonces hago la, eh, la división, lo que expiró, el volumen que expiró en un minuto, que se le conoce como FEBI, o también le pueden llamar BEF, al revés, volumen expiratorio forzado en un minuto, y lo dividen entre la capacidad vital forzada. A eso les debe salir más de 70 para que sea lo normal, pero si sale menor a 70 quiere decir que hay algo que está impidiendo que la persona exhale con normalidad y por lo tanto se trata de una obstrucción. Cualquier tipo de obstrucción, puede ser obstrucción por asma, obstrucción por otra etiología. Por eso, como es un patrón común observado en patologías obstructivas, se le llama patrón obstructivo.
Pero por otro lado está la respuesta al broncodilatador, que como ven acá, se calcula en el tiempo su volumen expiratorio forzado. Lo normal es esta curva que están viendo acá arriba, ¿no? Un volumen expiratorio forzado, ¿no? Alrededor de 5 o 6 litros. Pero lo que estoy observando acá en la parte inferior es que una persona con un patrón obstructivo tiene esta curva negrita, la más pequeña. O sea que el volumen expiratorio forzado es menor, porque obviamente si expira menos volumen, el volumen expiratorio forzado en un minuto va a ser menor. Pero ¿qué pasa? Le dan un broncodilatador, ¿no? Le administran un broncodilatador. Ese broncodilatador debería abrir la vía aérea porque el asma es reversible. O sea, si yo le estimulo para abrirse, se va a abrir. Entonces, veo acá que efectivamente le doy el broncodilatador y mira, se abre un poquito la vía aérea y ya aumenta un poquito más el volumen que puede expirar, porque ya está menos obstruido. Por lo tanto, aquí, para yo saber que efectivamente respondió al broncodilatador, lo que tengo que hacer es que este aumento del volumen expiratorio forzado sea mayor al 12% respecto a lo normal, que es equivalente a más de 200 mililitros. Eso quiere decir que sí hay respuesta al broncodilatador. Esto lo preguntan, chicos, ¿ok? Y finalmente vamos a ir rápido con el tratamiento. No les voy a mencionar todo el tratamiento, les voy a mencionar así a grosso modo un vistazo. Miren, el tratamiento se fundamenta en cuántos ataques de asma tiene una persona. Primero, si una persona a las justas tiene un ataque de asma, chicos, ustedes le dirían, administrate un broncodilatador todos los días. Sería realmente absurdo decirle a una persona que todos los días se administre el broncodilatador si no tiene síntomas. O sea, no habría por qué. Entonces, lo que se hace en este caso, cuando es este de acá, el asma intermitente, que es un asma que presenta menos de síntomas en menos de 2 días cada semana, es indicar una terapia que se llama terapia AIR, que es básicamente una terapia en la cual solo se va a mejorar la dilatación del bronquio cuando tenga el episodio. Por ejemplo, estamos lunes, estamos esta semana, ¿ok? Y esta semana no tiene ningún episodio, pero justo llega el domingo y tiene un episodio moderado, leve, a las 5 de la tarde, no sé. Entonces, solo necesito dilatar la vía aérea en un momento de la semana, ¿ok? En algunos segundos. Entonces, en la terapia ER te dice que puedas usar un medicamento que pueda ser broncodilatador de acción rápida o incluso pueden ser corticoides para bajar la inflamación, pero que sea a dosis muy, muy baja. Pero más es el broncodilatador de acción rápida, ¿ok? O sea, para el momento en el que tengas el ataque, ahí te van a dilatar. No es necesario que lo tengas todos los días. Esto, chicos, sí recomiendo memorizarlo, porque así vienen las preguntas en los exámenes. Te preguntan qué tipo de asma es y te ponen, el paciente tiene 3 episodios en la semana. Ahí entonces encajaría acá, por ejemplo, en un asma persistente leve, cuando tiene más de 2 episodios a la semana o menos de 7 a la semana. O sea que no llega a ser todos los días, ¿ok? En cambio, la persistente moderada es todos los días, o sea, 7 días a la semana, o sea, todos los días te da. Y persistente grave es que tienes varios días a la semana y que un solo día te da 3 ataques, 2 ataques, ¿ok? O incluso más. Ahí hablamos ya de persistente leve, moderada, grave, ¿ok? Como les mencionaba, para intermitente, persistente leve, broncodilatador, solo cuando te dé el ataque, pero para el persistente moderado, para el persistente grave, se llama terapia MART, que quiere decir terapia de mantenimiento. Terapia AIR o aire quiere decir que cuando necesito, cuando me falte el aire, me administro. Pero MART, mantenimiento, o sea, tengo que mantener la vía aérea dilatada varios días. ¿Y eso cómo se logra? Con un broncodilatador, no que sea de acción rápida, sino que sea un dilatador que te va a durar más horas o incluso que te va a durar un día. Como te va a durar más, va a ser de mantenimiento. No es como un de acción rápida. Si es de acción rápida, solo te va a durar algunos minutos y no tendría sentido que lo uses
todos los días porque no es que te va a calmar una crisis que te va a dar en 2 horas. Te va a calmar al momento. ¿Ok? Ya. Y quería mostrarles este esquema justamente. Este es un esquema, no recuerdo de dónde lo saqué. Pero la cuestión es que este esquema te resume todo y te dice incluso las terapias alternativas. Mira, por ejemplo, si es un asma intermitente, no necesitas terapia diaria, solo terapia de rescate. Terapia de rescate se le llama al SABA, o sea, al broncodilatador, ¿no? Al agonista beta de acción corta. Short action beta agonist, ¿no? En cambio, cuando es persistente, miren, acá tenemos persistente leve, mild significa leve, persistente moderada, persistente severa. Severa moderada, dice acá, y persistente severa. Si es persistente moderada, les había dicho, ¿no? Corticoides, pero en bajas dosis. Se preguntarán, ¿para qué son los corticoides, Brigitte? Pasa que en el asma que había inflamación, hay mucosidad, hay una gran cantidad de células del sistema inmune. Entonces, si yo quiero bajar el asma, ¿qué tengo que hacer? Apagar a mis células del sistema inmune, que ya no haya mucosidad, que ya no haya leucotrienos, para que ya no haya inflamación. Entonces, para que no haya inflamación y edema. Por eso es que se dan los corticoides a partir del asma que te da en ataques mayores a 2 días a la semana o menores a 7 días a la semana. Pero comienzas con dosis cortas, dosis bajas. Asma leve, dosis bajas. Moderada, dosis moderadas o dosis medias. Y asma grave, dosis altas. Y eso está acá. Entonces, en el asma leve, si te da un ataque, por ejemplo, te da asma 4 veces a la semana. Entonces, vas a tener ahí en tu cajoncito de medicamentos tu SABA, cosa que te dé el ataque, al toque te administras ese agonista y vas a sentir alivio. Pero son 4 veces por semana, o sea, es regular, es leve, es persistente leve. Y entonces te voy a dar un corticoide para que vayas bajando la inflamación. Luego está la persistente moderada, ¿no? 7 veces a la semana, todos los días de la semana. Ahí vas a comenzar a aumentar la dosis, ¿ok? Bueno, acá menciona que sigue siendo de baja dosis, pero ya se comienza a aumentar, ¿no? Como se ve acá, cuando vas incrementando hacia un asma severa, persistente severa. Igual le agregas el SABA. En todos está agregado el SABA porque se le tiene que dar a un paciente asmático para que tenga de rescate, se le llama de rescate. De moderada a severa, como les digo, ya dosis media, y persistente severa, una dosis alta de corticoides. Y aquí, a partir de la persistente moderada, persistente severa, le puedes agregar un LAMA. LAMA es un agonista beta de acción larga, long action, ¿ok? Y esto quiere decir que el agonista beta no te va a durar por un solo momento, sino que te va a ayudar a dilatar las vías aéreas. O sea, por eso se llama terapia MART, de mantenimiento. Esto que está a la derecha, chicos, es lo mismo que les comenté aquí anteriormente, lo de la severidad de la crisis moderada, crisis severa, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, pero acá te dice cómo va a ser el manejo. Por ejemplo, si tienes un paciente con crisis moderada, acá te ponen todos los parámetros, pero yo ya les dije cuáles son los parámetros que tienen que recordar. Moderada, pulso menos de 120. Severa, pulso más de 120. Severa, frecuencia respiratoria más de 30. Moderada, frecuencia menos de 30. Ya, eso fijo, ya resolvieron 5 preguntas de un examen. ¿Cuál es el tratamiento para la moderada? Es más fácil porque moderada leve es más fácil. Es un SABA porque es un ataque moderado leve, o sea, un agonista beta de acción corta que te va a dilatar la vía aérea. También puedes dar corticoides o también se puede dar oxígeno si está disponible, ¿no? Pero en una posta alejada, pues no va a haber oxígeno, solo va a haber un SABA y eso, un inhalador y eso. En cambio, si ya es un asma severa, el paciente tiene mucho riesgo de hacer un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque en un asma severa ya casi no vas a escuchar sibilantes. Y tú te preguntas, Brigitte, ¿por qué no voy a tener sibilantes si hay obstrucción? Ya, pero imagínate que hay tanta obstrucción que no pase el aire. Si no pasa el aire, ¿va a silbar? No. Entonces, si no silba, es un tórax silente, un tórax que no silba, no hay silbilantes.
En cambio, en la moderada todavía es una obstrucción moderada, entonces todavía hay sibilante, todavía pasa el aire con dificultad, hace el sibilante, pero pasa. Entonces, el tracsilente es ya una clínica de alarma de que ese asma está severo. Y en ese caso hay mucho riesgo, como les digo, de paro respiratorio, por eso se transfiere a un centro hospitalario clínico de mayor complejidad. Y esto de acá son los medicamentos. Les dejo el esquema nada más porque explicarles sería bastante amplio, pero solo deben recordar el mecanismo del beta-agonista, no el albuterol, el salmeterol. Albuterol es el agonista de acción corta. Salmeterol es el agonista de acción larga. ¿Cómo actúan? Pasa que los receptores beta-2 se comunican luego con una adenilata ciclasa y esta va a producir AMP cíclico y el AMP cíclico se encarga de la broncodilatación, no de la broncoconstricción. Las metilsantinas también se usan para el asma porque lo que hacen es impedir que el AMP cíclico se degrade, por lo tanto sigue la broncodilatación. Luego están los corticoides, como les dije, sistema inmune apagado. Los antagonistas muscarínicos lo que hacen es antagonizar el efecto del sistema nervioso parasimpático mediado por la acetilcolina y por lo tanto ya no va a haber apoyo de la broncoconstricción. Luego están los leucotrienos. Aquí están los inhibidores, ¿no? Del receptor de leucotrienos, son los que terminan en LUCAST. Acuérdense, receptor de leucotrienos, LUCAST, LK. En cambio, los que modifican la vía de los leucotrienos, este medio raro de acá, que la verdad creo que ni lo usan aquí en Perú, más corticoides, que son antagonistas de la enzima ciclooxigenasa para que no hayan leucotrienos, ¿no? Si no hay leucotrienos, no hay broncoconstricción. Entonces, aquí al final de la diapositiva les he dejado estas preguntas. Estas preguntas son exámenes pasados de la San Martín. Bueno, estas no. Las que están de fondo celeste son exámenes pasados y como se darán cuenta, miren, son preguntas de todo lo que hemos visto, ¿no? Son preguntas bastante sencillas. Igual, si tienen alguna dificultad, me pueden escribir. Y ahora sí, para culminar, chicos, vamos a resolver el Kahoot. Este Kahoot solo va a tener 3 preguntas.